Nos acompaña hoy Isaac Querub, que cumple el año que viene 8 años al frente de la Federación de Comunidades Judías de España y dejará su mandato entonces. Han sido estos unos 8 años en los que han sucedido muchas cosas y muy relevantes para la comunidad judía en este país. Hola Isaac, ¿qué tal? Hola David. Isaac, como decía, se va a cumplir el año que viene 8 años de tu mandato, el último año. Y precisamente se celebrarán estas fechas, ¿no?, cuando se celebra una festividad muy importante para los judíos. Así es, celebraremos a partir del 30 de marzo la fiesta de Pesaj, que es la fiesta de la libertad, muy importante y sobre todo importante para los niños y para las familias. Te he pedido que lo explicaras porque todavía hay que explicar qué es el Pesaj para los ciudadanos de este país. Y creo que sigue habiendo bastante desconocimiento de la comunidad aún a día de hoy. Pues es la fiesta que celebra la sublevación, la rebelión de los judíos contra la esclavitud en Egipto y su partida de Egipto hacia la tierra de promisión, a la tierra de Israel, y en el camino, donde se pierden durante 40 años en el desierto, reciben la ley, y el mensaje es que no hay libertad sin ley. Una fiesta religiosa que coincide este año y que suele caer por las mismas fechas que la Semana Santa, lógicamente porque en la Biblia se dice que Jesús celebraba su última noche es la que celebraba la primera noche de Pesaj. Hablando de esta información y del posible desconocimiento que hay de muchas tradiciones de una religión tan antigua, ¿cómo ha cambiado la comunidad judía en estos 8 años en los que tú vas a estar al frente de ella? Ha cambiado mucho, pero también ha cambiado España, y yo creo que hay dos etapas, una España preconstitucional y una España postconstitucional. Los judíos se sienten bien y se sienten muy integrados porque España nos ha tratado bien. La España preconstitucional, cumplimos este año 40 años de las primeras elecciones libres, sometía a los judíos a una persecución. No, yo no voy a decir persecución. Persecución la hubo antes de 1492 y durante 500 años posteriores hubo un silencio y no había prácticamente judíos. Yo creo que no se nos quería y éramos meramente tolerados, pero después de la Constitución los judíos fueron de nuevo recibidos y considerados, como dice el artículo 14, igual que el resto de ciudadanos. ¿Hubo una persona instrumental para este reconocimiento a los judíos? ¿Hubo algún jefe de gobierno, algún presidente que fuera decisivo? Más que un presidente, más que un jefe de gobierno, yo hablaría del rey Juan Carlos, y su visita a la sinagoga el 31 de marzo de 1992, conmemorando los 500 aniversarios. El rey Juan Carlos fue invitado en presencia del presidente del Estado de Israel a la sinagoga de Madrid, y el mensaje que nos dio fue un mensaje no solo esclarecedor y esperanzador, pero a partir de ese momento, de verdad, los judíos empezamos a sentirnos en casa y no ya como en casa. Gracias a un gesto del rey, entonces. Sin duda. Hablando de que los judíos se sientan en casa en España, ¿no?, de la fecha de 1492, la expulsión de los judíos a finales del siglo XV. La legislación en los últimos años ha tomado algunas medidas a iniciativa del actual gobierno para reparar aquellos agravios. Me refiero, por ejemplo, a la concesión de nacionalidad a los judíos sefardíes. ¿Es suficiente con esto? Bueno, yo creo que las iniciativas legislativas aprobadas por las Cortes fueron todas ellas extremadamente importantes. La primera, la de la introducción del estudio del Holocausto en la LOMCE. La segunda, la reforma del Código Penal, y particularmente los artículos 607, párrafo 2 y 510. Y después, por supuesto, la ley 12-2015 del 24 de junio, que reconoce y otorga la nacionalidad española a los descendientes de los expulsados de España. Explícame un poco esto del Código Penal, por favor. Bueno, pues cuando estaba el ministro Wert, fuimos a verle y le pedimos, puesto que España había vivido de espaldas a la Segunda Guerra Mundial, el estudio obligatorio del Holocausto para niños de 15 a 16 años. Él lo entendió bien y se aprobó. Y en virtud de eso, de hecho, hemos firmado ahora el convenio, hemos firmado con el Ministerio de Educación el convenio para la erradicación del antisemitismo.
Esta ha sido una firma de un acuerdo con el Ministerio de Educación importante. ¿Qué efectos prácticos va a tener para vosotros? Nosotros consideramos que sin educación no puede haber una buena convivencia, no puede haber paz, no puede haber entendimiento entre las personas. La educación es la clave, la justicia es importante, la ley es importante, pero nada como la educación para cimentar una convivencia auténtica, real. Y eso es una inversión a largo plazo. Las cosas, los prejuicios, los estereotipos no se cambian de un día para otro. Y con este convenio creemos que los niños deben aprender, pero que los profesores deben ser formados para enseñar a esos niños. ¿Y va a haber talleres específicos para profesores? Va a haber talleres y va a haber presupuestos para que estos profesores puedan formarse en lo que es la historia, en lo que es la historia del Holocausto y en lo que es la historia del pueblo judío. Hablas de educación y es algo conocido que en determinadas universidades españolas hay una gran actividad que llama lo que se conoce comúnmente como BDS, que es el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel, que en realidad se viene a traducir en no hacer negocios con Israel, no invitar a académicos de Israel, no invitar a artistas de Israel. Bueno, o oponerse a ellos, perdona. Los que promueven este tipo de iniciativas defienden que no es antisemitismo lo que les mueve, sino simplemente condenar abusos de derechos humanos. ¿Qué tienes que decir a esto? Que estos señores lo que promueven es la mentira. La mentira. Esa nueva judeofobia. Ya lo decía Albert Camus, donde prolifera la mentira, se anuncia la tiranía. Y esto es lo que hacen estos señores. Lo intentaron con el cantante Matisiau, en Castellón. La federación se opuso desde el primer momento, la Federación de Comunidades Judías, porque era inadmisible que no se pudiera invitar o que se denegara a un cantante americano de religión judía, porque era judío, y a él estos señores le pedían explicaciones sobre su actitud o sobre su opinión respecto al conflicto de Oriente Medio. Hablando del conflicto, ¿por qué es tan importante para comunidades como la vuestra que Jerusalén sea reconocida como capital de Israel? Bueno, en primer lugar porque es la capital de Israel y así lo ha votado la Knesset, el Parlamento de Israel. En segundo lugar, quizás se ignora, pero nosotros no. La vinculación, el vínculo espiritual que existe entre el judío y Jerusalén es innegable. No solo porque se habla de Jerusalén más de 800 veces en la Torá, pero al judío desde la cuna se nos habla de Jerusalén. No tiene sentido el pueblo judío sin Jerusalén, como no tiene sentido Jerusalén sin el pueblo judío. Y cuando hablamos de Jerusalén, hablamos también de la tierra de Israel. En relación con esto, ayúdame a entender por qué es Donald Trump tan popular en Israel, o lo parece desde fuera al menos. Independientemente de lo controvertido que sea el hombre, este presidente de los Estados Unidos está diciendo cosas interesantes, verdades que pueden doler a mucha gente. ¿Cómo cuál? Pues como las ayudas que se otorgan a la autoridad palestina y el mal uso que se hace de ellas. Como que la Unión Europea u otras instituciones financian el terrorismo. Como que desde la autoridad palestina se difunden fake news o mentiras. Como que la autoridad palestina da la impresión que no tiene la mínima intención de acordar una paz. Israel no tiene interlocutor. ¿Con quién se va a hacer la paz? Falta un Sadat, falta un hombre valiente entre los palestinos. Y desde luego el tema palestino es uno de los temas candentes y pendientes de resolver para Israel. ¿Podrías explicar un poco esto de la financiación del terrorismo por parte de la Unión Europea? Porque es una afirmación bastante seria. Es muy seria, porque desde muchas instituciones de la Unión Europea salen dineros con poco control y que llegan a la autoridad palestina en Cisjordania y que llegan a Hamás en la Franja de Gaza. Pero mucho de ese dinero es desviado por todas estas instituciones palestinas para premiar a los terroristas que matan a ciudadanos inocentes israelíes. ¿Cómo te explicas la creciente cifra de
de judíos en Europa que se van a vivir a Israel? Hay números crecientes en Francia y en otros países. No sé si aquí en España es similar, pero las cifras van en aumento cada año. Bueno, primero que Israel es un país muy atractivo para los jóvenes judíos del mundo entero. Pero por otra parte es cierto que en Francia se ha dado altas dosis de actos antisemitas, pero también se ha matado judíos por el mero hecho de ser judíos. Y cuando se ha rendido homenaje a los asesinados, no siempre se ha recordado que había judíos entre los asesinados. Yo creo que algunos judíos, como por ejemplo los judíos franceses, aprenden de la historia. En relación con los problemas que tenemos en Europa, uno es el aumento del Islam radical, y en muchos informes y análisis, incluso en previsiones de la policía, se identifica a la comunidad judía como especialmente vulnerable de estos ataques. En Francia fueron atacados algunos supermercados hace un par de años. ¿Os sentís especialmente vulnerables ante este tipo de amenaza? En primer lugar, hemos de distinguir Islam de Islam radical. Los judíos no hemos tenido problemas y no tenemos problemas con los musulmanes. Al contrario, la mayoría de los musulmanes son musulmanes pacíficos. Moderados. Y moderados, hombres con los que podemos vivir. Y yo he crecido en un país árabe. Naciste en Tánger. Nací en Tánger y he crecido en Tánger. Pero sí, no solo nos sentimos vulnerables, yo creo que vulnerables somos todos con respecto al Islam radical. Y también allí había que ver cuáles son los intereses que se esconden detrás del Islam radical. Había que ver y estudiar un poco más cómo es la financiación de ese Islam radical o de esas actividades terroristas por un gobierno de Irán. Habría que recordar qué es lo que pasó en Argentina hace más de 20 años, y el atentado contra la AMIA, y quién financió ese atentado. Isaac, o sea, desde tu perspectiva, después de estos 8 años, y antes has presidido la comunidad judía de Madrid, o sea que eres un miembro muy activo en la comunidad y has presidido a este grupo durante unos años bastante importantes. ¿Hay antisemitismo aún en España? España no es un país antisemita, pero en España subyacen prejuicios y estereotipos antisemitas, debidos a muchas cosas. Debido a lo que la Iglesia Católica en algún momento pudo difundir, debido a la ignorancia, puesto que durante 500 años no ha habido judíos, y para muchos todavía llevábamos cuernos y rabo, y debido a muchos estereotipos y prejuicios derivados del conflicto actual en Oriente Medio. ¿Es criticar a Israel ser antisemita? Bueno, no toda la crítica contra él es antisemita, pero yo creo que hay mucha gente que cuando critica a Israel es profundamente antisemita. Cuando se demoniza a un Estado, cuando se deslegitima a un Estado, cuando se niega la viabilidad de un Estado. Eso no lo hacen con otros países. Tú hacías referencia al BDS. No hacen con otro cantante lo que hicieron con Matisiau, porque supuestamente había cantado delante del ejército israelí. Yo recuerdo cuando estaba en Jerusalén que le dieron un premio a Muñoz Molina y hubo mucha presión de que no lo aceptara en Jerusalén, diciéndole que si recibía un premio tenía las manos manchadas de sangre. Algo que no he visto a intelectual más comprometido con los derechos humanos en la literatura española que Muñoz Molina. ¿Existe esta presión también sobre artistas, escritores, intelectuales, profesores españoles que quieran tener relaciones con Israel? En primer lugar, decirte que Muñoz Molina es un hombre valiente y es un hombre de bien. Y, por supuesto, no tiene las manos manchadas de sangre. Ese tipo de presión, por supuesto que se intenta ejercer. Pero los enemigos de Israel y los enemigos del pueblo judío deben recurrir a eso. Deben recurrir a la mentira, a la propaganda. Si no, ¿cómo justificarían su existencia? Ya lo decía Jean-Paul Sartre: de no existir el judío, el antisemita lo inventaría. Una última pregunta. Bueno, quiero tratar antes el tema de Cataluña, Isaac.
la comunidad judía ha sido importante en Cataluña, tiene una historia relacionada con toda la Corona de Aragón, especialmente con Cataluña. ¿Hubo alguna polémica que el presidente de Israel en su visita aquí a España se encargó de quitar, de apartar a un lado, porque hubo tensión, ya que el gobierno de Israel, algunos dicen que tardó bastante en apoyar abiertamente la unidad de España en el tema catalán? ¿Cuál es tu visión de este conflicto? Bueno, como presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y como ciudadano español, yo puedo decirte que Cataluña para nosotros es una comunidad extremadamente importante y donde sabemos que los judíos que viven en Cataluña se sienten muy felices, muy felices. Dicho de otra manera, para nosotros Cataluña es muy importante. Muy importante dentro de España. Dentro de España. Y que nosotros desde la Federación siempre apoyaremos la ley y la Constitución. Fue un tema controvertido también porque muchos dirigentes catalanes, por ejemplo Artur Mas, tuvieron visitas de relieve a Israel y yo creo que esto luego generó cierta tensión hasta que, como decía el presidente de Israel, en su visita a España se encargó de apoyar abiertamente la unidad de España. La última pregunta que te prometía. ¿Qué te gustaría que sucediera en estos últimos meses? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado? Una última decisión. ¿Qué tienes pendiente por hacer en estos 12 meses que quedan por delante? Bueno, a mí no me gusta personalizar las cosas. El legado es sencillamente el que las generaciones venideras, nuestros hijos y nuestros nietos, se sientan bien y contribuyan a que España sea un país mejor, ¿no? Y que es lo que hemos hecho los judíos siempre en aquellos sitios donde hemos estado, contribuir a que ese sitio sea un sitio mejor, más amplio, más diverso, ¿no? Pero nosotros sí hemos reivindicado la sinagoga de Toledo, y allí eso es una cuenta pendiente. Y hemos hablado con la Conferencia Episcopal Española. ¿En qué situación está ahora, Isaac? Bueno, hoy, como sabemos, fue una sinagoga extremadamente importante, posiblemente la más importante de la historia de los judíos en España. Fue arrebatada por la fuerza antes de la expulsión, y hoy la hemos reivindicado y así se lo hemos planteado, con muchísimo respeto, hemos planteado el retorno, aunque sea simbólico, de la sinagoga de Toledo, hoy llamada Iglesia Santa María la Blanca, a la comunidad judía. O sea, que devuelva como sinagoga o como... Que se reconozca como sinagoga y que sea devuelta de manera simbólica. Nosotros no hemos hablado de dinero, nosotros no hemos hablado de propiedad, entendemos que la sinagoga debe estar abierta al público, pero creemos que debe ser reconocida como sinagoga. Como por ejemplo está la de Córdoba. Como está, por ejemplo, la de Córdoba, que es una sinagoga y nunca fue iglesia. O sea, y esto es una iglesia desacralizada, por tanto tampoco sería tan difícil, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Isaac. Como decía, le quedan 12 meses por delante y habrá una renovación al frente de la Federación de Comunidades Judías de España. Muchas gracias. Gracias a vosotros, David.